por primera vez se abrió una comisión precisamente de igualdad y género. Nuestra Constitución trae en el artículo primero toda persona, sin importar sus creencias religiosas, sus preferencias sexuales, su sexo, su raza, su ideología política, goza de los mismos derechos. Por el hecho de ser persona, goza de esa dignidad y deben de ser respetados todos tus derechos humanos. ¿Cuáles son los grupos más vulnerables? Y voy a decir, el que considero yo más vulnerable ahorita son las mujeres trans. Y hemos juzgado en todos distintos derechos fundamentales de la mujer, como sus pensiones del Seguro Social. En todos hemos juzgado con perspectiva de género, ¿no? Decir que fue un feminicidio y entender lo que es un feminicidio requiere, porque dicen, no, pues por el simple hecho de ser mujer, no, todos los precedentes y antes la jurisprudencia, todos son obligatorios para nosotros. No podemos hacer regresión de los derechos fundamentales. Ministra, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en Nación de Orgullo. Es un honor enorme poder contar con su presencia y poder platicar de muchas ideas, de muchas opiniones y de muchas cosas de su vida en general y de los temas relevantes en tema de diversidad en el momento tan histórico que vive hoy México, ¿no? Estamos gobernados por primera vez por una mujer, estamos representados por mujeres en todas las instituciones de gobierno, en todos los niveles de gobierno, y usted sin lugar a duda ha sido una gran aliada en temas de derechos humanos y una gran representante en la Suprema Corte. Ministra, bienvenida. Muchísimas gracias. Ministra, ¿qué significado tiene para usted ver a tantas mujeres en posiciones relevantes y tomadoras de decisiones en el México actual? Sí, ha sido un avanzar, desde mi punto de vista, lento, pero finalmente ya se ha avanzado en México. La situación en México es que siempre se negaba, siempre decían, no, en Inglaterra sí han luchado las mujeres por sus derechos como mujeres y consiguieron con muertes, con sangre, el poder estar, ejercer su derecho al voto. Y como en el caso de México, lo he escuchado, piensan que nuestro derecho al voto a las mujeres, porque podemos ubicarnos como que desde ahí empezó nuestra lucha de todas las mujeres para poder ocupar cargos políticos de relevancia y poder romper el techo como lo acaba de romper la ahora presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Es que en México algunos dicen que no nos ha costado trabajo, que nos fue otorgado, prácticamente regalada esta situación por cuestiones pues políticas, ¿no? Yo fui, su servidora fue diputada en esa ocasión, 63ª legislatura. Hay una placa incluso que nos recuerda a las que fuimos legisladoras, están nuestros nombres, porque por primera vez se abrió una comisión precisamente de igualdad y género. En ese momento no éramos ni la mitad las de las legisladoras, todavía no había paridad en la legislatura. Estoy hablando de no hace mucho tiempo. Que fue en 2012. Exacto. Y luego después, las diferencias se notaban, porque las presidencias de las comisiones no las tenían, normalmente no se las daban a las mujeres, sino se las daban a los varones. Sigue siendo un poder controlado por los hombres. Por los hombres. Y luego había, recordarás, la situación de que nombraban a una mujer, pero su suplente era varón. Claro. Y entonces en la sustitución se quedaba finalmente el hombre. Obligaban, ¿no?, a muchas de las mujeres candidatas o que ya habían llegado a la posición a renunciar en un acuerdo en lo oscurito para que pudiera tener más representación de los hombres. Hoy tenemos en nuestra Constitución, y apenas se está haciendo realidad, el principio de paridad de género. O sea, está constitucionalmente que debe existir paridad de género. Ya están obligados los distintos estados para emitir sus leyes de paridad de género. O sea,
Y con estas leyes, o sí van a tener que tener en su lugar, con acciones afirmativas, claro, obviamente, gobernadoras en los respectivos estados. Ya se vio también en nuestros años pasados, que sí las dejaban competir, pero que las mandaban normalmente en a los posiciones lugares que sabían que no que se los iba a iban a perder. ganar, que estaban complicados, que no iban a ganar porque no tenían los votos suficientes ni el apoyo suficiente. Y no solamente las mujeres en el Congreso, en comunidades indígenas. O sea, a mí he tenido contacto con comunidades indígenas, y las primeras que fueron electas para ocupar un cargo en su comunidad indígena, ya no querían aceptar porque no se sentían empoderadas. Entonces hablé con ellas y les dije, ¿por qué no quieren aceptar todas? Y entonces dijeron, porque necesitamos dinero para hacer estas actividades y no tenemos el apoyo económico, porque no nos sentimos capaces, porque no tenemos los conocimientos, porque varias razones dieron. En ese momento hablé con ellas y nada más hizo falta precisamente hacerles conciencia de que empoderarlas. Y le pedí a la universidad, a la UO, a la Benemérita Universidad de Oaxaca, les dieron capacitación y luego me mandaron un video hermoso diciéndome que muchas gracias. Y los otros varones ya los ayudaron económicamente. Les dije, también hay que hacer conciencia en las masculinidades. En ¿no? la masculinidad, sí. Pueden ser perfectamente ellas las ahora sí presidentas y vicepresidenta de estos cargos en la comunidad electoral, indígena y de carácter electoral. No, comunidades indígenas, mujeres como legisladoras, como gobernadoras, o sea, ejecutivo, ya llegamos hasta el final. Sí. Donde hay una gran diferencia es en el Poder Judicial Federal. Todavía, federal y local. Todavía falta, o sea, no existe realmente existe una paridad, la paridad en el Poder Judicial. No. Ministra, ¿cómo fue el inicio de su interés, gusto, pasión por, uno, el servicio público y dos, por el tema de derechos humanos? ¿Cómo fue la ministra Loretta Ortiz al inicio de estudiar Derecho? ¿Cómo fue ese mundo dirigido, gobernado, encabezado y controlado por los hombres, siendo usted una mujer que tenía todo el empuje y las ganas y la pasión de cambiarlo? Sí. Yo nunca tuve duda de mi vocación como abogada. Entonces, yo sabía desde pequeña, desde niña, que iba a ser abogada. Me decían, todo lo quería arreglar. Mis padres me llamaban Justita, porque podía yo por que se resolvieran todos los problemas, porque lo que hace un abogado es eso, resolver los problemas, es resolución de controversias. Puede ser por la vía litigiosa, por medios alternos de solución de controversia, en fin, y está viendo uno por la justicia, no por la legalidad, por la justicia. ¿Y usted desde niña ya traía la vocación y la pasión? Sí, yo discutía con mi mamá por X cuestiones que yo no veía justas. ¿Cómo fue el apoyo familiar, social en ese momento cuando usted decide estudiar leyes? Derecho, pues, esa es otra cuestión. Estaba entre estudiar medicina y estudiar derecho, pero ya después me decidí por derecho. Uh-huh. Y dijo mi papá que me hacía el favor de dejarme que yo estudiara la carrera, porque era una familia muy conservadora. A mi mamá fue a la generación, o sea, a la mía sí nos dejaban estudiar, pero jamás pensaron que íbamos a ejercer, que mientras nos casáramos, ¿no? El MMC. Exacto. O sea, está bien que estudie. Que se entretenga mientras se casa. En cambio, a mi madre, que mi madre era lo que le seguía de inteligente, que mi papá era cardiólogo, y mi mamá
enfermera especial. Ella hubiera podido estudiar medicina, pero pues no le permitieron. No le permitieron y no pudo estudiar medicina. Y siempre tuvo, y yo estoy segura que muchísimas mujeres que tuvieron esa querencia, vocación. esa vocación de estudiar y ejercer la profesión. Pero ¿cómo? Y si me voy más atrás también, desde esa época, la función de las mamás, o sea, no hace mucho, mi mamá era tener hijos. Sí. Hijos. Era el rol que se le había asignado. Y no se admitía, hasta recientemente, ya los 50 y tantos, pero no en todas las familias, tener un control de la natalidad, utilizar anticonceptivos, tener 2 hijos eran familias raras. Normalmente eran familias de 5, 7. O sea, mis primos, familias, o sea, grandes. Mis tíos de 7, 8, 9, 10. Entonces, en esa situación, pues yo siempre he dicho que las mujeres de esa generación eran santas. O sea, santas en el sentido, porque nunca, o sea, se casaban y ni pensar que se podían divorciar. ¿No? Se ni casaban. Se pronunciaba la palabra divorcio. Y como el divorcio tenía que probarse legalmente, y las mujeres no tenían derecho, esto es impactante, a contratar. Es decir, yo como mujer... No tenía la capacidad legal para poder contratar. No, necesitaba la autorización o de mi papá o del marido. Es un México diferente el día de hoy. Cuando yo estudiaba la carrera, así estaba. En los 70s. No hace tanto. No. Impresionante. Y habrá que comunicarle a las generaciones más jóvenes que todo el camino que se ha avanzado. Se ha recorrido en poquito tiempo. Y el adulterio se presumía, o sea, en la mujer, pues no podía pedir el divorcio, salvo con el consentimiento de su marido, y tenía que probarse el adulterio en el caso. Para que pudiera divorciarse. Pero ni así, o sea, eran contaditos. Y si te atrevías a divorciarte, me acuerdo en la escuela, era lo peor que podía. Lo peor que podían hacer para los hijos y para los propios padres. Para los propios padres. Uh-huh. Ministra, en su trayectoria en el Poder Judicial y como defensora de los derechos humanos, ha tenido que abordar casos que seguramente la han marcado y le han llegado directito al corazón, a los sentimientos. Uh-huh. ¿Cuáles son algunos de estos casos más importantes o que más le han marcado y le han dejado huella a usted? Uno, sobre todo, voy a hablar, tenemos, hablando de mujeres, uh-huh. Hemos, emitido sentencias dentro del grupo de las mujeres, grupos vulnerables, vamos a llamar. Vulnerables. Nuestra Constitución trae en el artículo 1, toda persona, sin importar sus creencias religiosas, sus preferencias sexuales, su sexo, su raza, su ideología política, goza de los mismos derechos. Es decir, no importa si eres alto, chaparro, heterosexual, homosexual, no importa. Toda persona. Por el hecho de ser persona, gozas de esa dignidad y deben de ser respetados todos tus derechos humanos. Y eso es lo que he perseguido desde que llegué el primer día a la Suprema Corte. El primer día. He tenido mis batallas en eso, en la Suprema Corte, ¿no? En proteger cuáles son los grupos más vulnerables. Y voy a decir, el que considero yo más vulnerable ahorita son las mujeres trans. Okay. Las mujeres trans. Incluso he escrito artículos. ¿Por qué? Porque son agredidas uh-huh. y no son protegidas por el gobierno, por el Estado. Las siguen matando, las desaparecen, viven un infierno, no las protegen, etcétera. No hay nada peor que la propia sociedad en la que vives, no te cuidan ni te protegen. Hay el deber esencial del Estado, por eso está en el artículo 1, de las autoridades en territorio mexicano tienen
no nada más es si te gusta o no te gusta, la obligación de cuidar y proteger y garantizar de manera efectiva los derechos fundamentales de toda persona. Y en el caso de las mujeres trans, son las personas del abanico de las personas de diversidad sexual y de género las más lastimadas, violentadas, incluso asesinadas a lo largo y ancho del país, ¿no? Sí. Vemos desgraciadamente casos desde el norte al sur. En Monterrey ha habido unos casos hace unas semanas de personas desaparecidas, en Oaxaca, en Tabasco, y como bien usted lo dice, son las personas más violentadas y que desgraciadamente a las que más hay que proteger, a las más hay que generarles garantías de sus derechos y garantizar pues su seguridad y su vida libre de violencia, ¿no? Como tal. A pesar de que hay casos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que establece ya casos resueltos, que establecen la obligación de todos los estados de proteger de manera igual y efectiva los derechos mujeres y los derechos fundamentales de las mujeres trans, es la fecha que en México no se hace efectivo. Sí, no se ha hecho todavía. Tenemos el otro problema, para mí grave, o sea, el otro grupo vulnerable, mujeres indígenas. Y si son migrantes, más. Se aumenta. Y luego el otro, el que más me duele, bueno, uno de los que más me duele, porque todos me duelen, niños, niñas y adolescentes. Hay un problema de trata de personas, a eso le agrego tráfico de órganos, y no solamente trata de personas y tráfico de órganos, sino también de prostitución de menores y luego de maltrato de menores y violencia contra menores. Entonces, toda esta situación y los derechos, proteger los derechos de los, pues, de todas las personas. Que los niños es increíble, quedan desvalidos totalmente y son los más vulnerables. Y en esto hubo una situación porque está muy vinculado con el principio que se conoce como interés superior del niño. Ajá. Llevamos un caso en la segunda sala que su servidora, o sea, un maestro de una escuela básica que había abusado ya de una niña y que la mamá presentó pues la denuncia. Después también hubo otra persona, como el acta la presentó, o sea, la presentó la madre. Ajá. Pues dijeron que no se probó suficientemente el interés del menor. Y el colegiado había visto todas las pruebas y había otro caso y había dicho que sí se probaba el interés del menor. Cuando llegó a la corte, porque este caso llegó a la corte porque es un caso laboral para reinstalar al maestro, lo reinstalaron. Y la única que se opuso fue su servidor. Y yo les dije, la simple duda, como ponen a un maestro, regresarlo cuando son dos. Y si un magistrado dijo, es que está el interés superior del niño, y obviamente era una niña, no podía hablar, porque es tal el trauma. Que les quedan secuelas. Una chiquita de 3 años. Ese es el caso más... ¿Qué más le ha marcado? Que más me ha marcado, en relación a niños, niñas y adolescentes. Infancias. Ha habido otros casos relacionados con niño y niña, por ejemplo, formé parte, pero esto no en la corte, sino cuando fui diputada de la Comisión de Trata de Personas, y también estuve, además de la de trata, en la de migración. Los problemas de la migración también son problemas, siempre, alguien me dijo alguna vez, ¿por qué te preocupas por los migrantes? O sea, de todo, ¿para qué te preocupas por los derechos de los migrantes? Fuimos con Amalia García a una comisión a Estados Unidos para ver por los derechos, pues precisamente de niños, niñas, porque los devuelven, los dejan en el desierto, los abandonan y poco después mueren. Y en estos casos
lo que insistimos fue que pues nos tenían que avisar, claro, no para hacernos cargo, claro, porque muchos fallecían. Y me dijo el senador norteamericano, ¿por qué te preocupas por los derechos de los inexistentes? Wow. Inexistentes. Para la ley de Estados Unidos los niños no existen. No existen. No existen. Y si no existen, pues el trato no es te tienes que apurar inhumano, por él. claro. Y aunque digas, es lo mismo aquí, aunque digas no existen, esas personas existen, pero negar la realidad, negar que tenemos a millones de personas en tránsito que son migrantes, que requieren el respeto de sus derechos humanos, aunque a nosotros nos preocupe, bueno, ya no queremos a más migrantes, porque son delincuentes. No es cierto. Es el mismo estigma, son personas. Y es un estigma similar al que nuestros connacionales cuando van a Estados Unidos, el estigma del migrante es el que se mantiene, ¿no? Pero en estos casos lo que ha sucedido es que se les deja, o sea, se dice, no, ellos no. Dando clases a un alumno me dijo, es que son criminales. No precalifiques. No puedes establecer de antemano si son criminales o no. Pero bueno, ese es otro grupo muy vulnerable. Y luego, bueno, ya los casos de la mujer, violencia contra la mujer. Casos de mujer, pues hemos llevado en la corte violencia, lo que es violencia vicaria, hemos llevado feminicidios, y hemos juzgado en todos distintos derechos fundamentales de la mujer, como sus pensiones del Seguro Social. En todos hemos juzgado con perspectiva de género. Que esa perspectiva de género te obliga a ponerte en la situación, o sea, como juzgador, que en la situación de que no le es sencillo a las mujeres, en muchas situaciones, por ejemplo, ofrecer las mismas pruebas que en el caso de los varones. Pero si uno juzga con perspectiva de género, siguiendo, porque hay protocolos para juzgar con esa perspectiva, se puede garantizar los derechos de las mujeres a eso que se llama precisamente juzgar con perspectiva de género y proteger sus derechos fundamentales. No solamente a la vida, porque es el feminicidio. Lo del feminicidio, lo que sucede es que en muchas ocasiones dicen, no, esto no fue feminicidio, fue un homicidio. Lo catalogan de otra forma y no se puede dar seguimiento, correcto. No. Y con eso es una diferencia de 180 grados, ¿no? Decir que fue un feminicidio y entender lo que es un feminicidio requiere, porque dicen, no, pues por el simple hecho de ser mujer. No, no es por el simple hecho de ser mujer. Yo digo, en varios casos nos podemos acordar de los ejemplos, ¿no? De una mujer que fue al juez, que reclamaron sus hijos, que su mamá estaba en peligro, no le escucharon, su marido la mató a batazos, no sé si se acuerdan, a puro batazo. Y ejemplos como eso de violencias para las mujeres hay muchísimos. Hay muchísimos. Y justo esa es una de las razones o objetivos también de esta reforma judicial, ¿no? La reforma judicial, entre sus muchos vertientes, pues tiene el poder impartir justicia en el país de la manera más correcta y más justa para todas las personas. Platíquenos un poquito de la reforma judicial y de este trayecto y de este proceso en el que nos encontramos ahorita, en donde están en proceso de las leyes secundarias. Sí, bueno, es la reforma judicial. Voy a empezar por decir que no nos debe extrañar que se esté haciendo o realizando, que ya se realizó este proceso. Lo han llevado a cabo en distintos países, porque las crisis en los sistemas de impartición de justicia no solamente han sido en México, sino en otros países. En nuestro caso, hace más de 20 años vino el relator especial de Naciones Unidas y hizo un informe sobre precisamente las deficiencias
en el sistema de impartición y administración de justicia en México. Y muchos de los asuntos que ataca la reforma vienen desde ese informe. Okay. Para empezar, que esté separado la Suprema Corte del Consejo de la Judicatura Federal, que hay un problema de impunidad, porque esa es la verdad, impunidad ante corrupción, nepotismo, la realización de hechos ilícitos. Yo digo, en el Poder Judicial no nada más, y hablando de mujeres, no nada más es problema de corrupción, hay acoso sexual contra las mujeres que trabajan en los tribunales, incluso juezas, ¿no? Hay también, además de acoso sexual, hay obviamente también violaciones y no solamente también acoso laboral. Y todas estas situaciones, en muchas ocasiones, hasta hace poco, con el expresidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, se empezaron a resolver porque se creó una unidad especial para atender estos temas. Pero antes lo que alegaban y lo que decían, usos y costumbres. Y sobre ahí se agarraban. ¿No? Vaya, una violencia sistemática dentro de la raíz del Poder Judicial. Sistemática. Y entre ellos se protegían. Y tú presentas una queja actualmente en el Consejo de la Judicatura y no pasa nada. Se guarda en un cajón. Se guarda todo, no sucede nada. Porque la UNJIRA no investiga, porque se pasan meses y meses y meses. Yo fui consejera de la Judicatura Federal y estaba era secretaria de la Comisión de Carrera, integrante de la Comisión de Disciplina y de Vigilancia. O sea, a mí me tocaron ver estos asuntos. Y yo cada vez, que por toda la vida de los jueces y magistrados, cuando me tocaba ratificación, ya había, 10 denuncias, 6 denuncias, y no habían investigado ni una sola. Y a los 6 años tú tienes que ratificarlos. ¿Por qué ninguna? ¿Por qué ninguna? ¿Se protegían? Y no un caso, varios, ¿eh? La reforma al Poder Judicial. Ni siquiera un informe. Y la reforma al Poder Judicial lo que está estableciendo es eso para la ciudadanía. Garantía de que no va a haber impunidad. Tenemos a mucho personal, jueces y magistrados que son honestos, que realmente llevan una vocación, pero hay otros que cometen ilícitos. Y contra esos ya hay un antídoto. Ya pueden respirar y dormir tranquilas las personas, la ciudadanía, porque va a estar un nuevo tribunal, que es el Tribunal de Disciplina. Ese Tribunal de Disciplina no solamente va a juzgar y hacer las investigaciones en contra de cualquiera, o sea, jueces, magistrados, ministros y ministras. O sea, ya no va a haber impunidad frente a estos hechos. Este nuevo tribunal, podemos decir que es un mecanismo filtro para asegurar la selección y para el uso, el correcto desenvolvimiento de las personas del Poder Judicial. Sí, exactamente. Porque lo que sucedía, que ahora, porque ya está en vigor la reforma, ya es una reforma constitucional con la anterior, ahora sí, Constitución, antes de que se reformara. Yo digo que esta reforma judicial es la más importante al Poder Judicial en general, la más importante desde la promulgación de la Constitución de 17, que estoy viendo que aquí la tienes. Acá tenemos una Constitución. Bueno, la más importante desde la promulgación de esta es la reforma judicial. La que se acaba de publicar. O sea, es tan fundamental, tan sustancial para la vida. Imagínate, la justicia. Deriva de ahí la justicia. O sea, vamos a tener a jueces y magistrados que no van a ser impuestos por un grupo de poder. Vamos a tener a jueces y magistrados que no van a violentar los derechos fundamentales de las personas
y van a garantizar sus derechos humanos. Vamos a tener a un poder judicial que va a responder frente a todos sus actos y su responsabilidad frente al Tribunal de Disciplina. Vamos a tener un poder judicial que va a resolver antes de que pasen. O sea, está en la reforma 6 meses los asuntos, que no los va a guardar. No se van a archivar años y años y años y años. No, y si en algún momento se va a tardar más, tiene que justificar y motivar por qué no está emitiendo la sentencia. Porque hay casos en que pasan 10 años y no los resuelven. Y no se resuelven. Entonces, ¿la reforma viene a cambiar la vida pública del país? Del país. Y es la más importante que vamos a tener en las 2 décadas que siguen. Y yo hago un llamado para que las personas se informen y se informen bien, porque no están siendo informadas. Hay mucha desinformación, ¿no? Muchísima. Hay grupos de poder que han hecho hasta campañas de desinformación respecto a la reforma. Sí, dicen, lo cual no es cierto, que se están afectando los derechos laborales de los trabajadores. No se van a afectar. Magistrados y jueces que están ahorita en funciones, de manera automática, van a formar parte de las futuras ternas y van a poder ser electos. Pero nada más, casi con seguridad van a ser electos porque ellos tienen la experiencia. Se va a tomar en cuenta su carrera. Nada más hay que leer los artículos de la reforma, su carrera judicial, todos los exámenes que han presentado para ascender en la escuela judicial, todos los cursos que han tomado, doctorados, todo eso se va a tomar en consideración. Se va a reformar además para fortalecer esto la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal y también la Ley de Carrera Judicial. O sea, es falso que se les va a afectar. Pero no solamente eso, los integrantes del Poder Judicial Federal, como distintos ciudadanos, van a poder optar por ser electos ministros, desde miembros del Tribunal de Disciplina, ministros de la Suprema Corte, integrantes o magistrados de la Sala Superior del Tribunal Federal, la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral, magistrados o jueces. Y esta posibilidad no la tenían No la tenían antes. No la tenían. Muchos abogados no la tenían. Y no la iban a tener nunca, posiblemente. Nunca. Así como mi sueño fue desde niña. Hace poquito fue a verme una exalumna porque he dado muchas clases. Ajá. Di 44 años de clases en la Libre, después 38 en la Ibero y fui directora del Departamento de Derechos, una vida académica. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3. Entonces esta alumna fue conmigo y me dice, a ver, yo quería saludarla, nada más decirle, lo logró. De que fue mi maestra hace más de 20 años, nos dijo en clase que usted va a llegar a ser ministra. Y se convierte en un referente y en una mujer que inspira a muchas personas de muchas generaciones que la han acompañado también en todo este camino académico. Sí, en este sueño. En este sueño que, como le dijo su alumna, lo logró, ¿no? Y ahorita está lográndolo y lo seguirá logrando, esperemos, mucho tiempo. Ministra, quisiera hacer una pregunta que hay mucha, hace rato hablábamos de desinformación, ¿no? Alrededor de la reforma al Poder Judicial. Y hay un mito alrededor, o hay un tema alrededor de si el Poder Judicial dejará de ser autónomo. ¿Cómo nos podría aclarar este tema específico para tener información clara? Sí, es un falso dilema. Voy a poner el ejemplo. Okay. Todos los ministros, todos los que estamos ahorita, los propuso un presidente de la República. Un presidente de la República. Y fueron aprobados por las 2/3 partes del Senado. Ahí había más riesgo de que careciera de autonomía un ministro nombrado por Enrique Peña Nieto, por Felipe Calderón Hinojosa o por el licenciado Andrés Manuel que ahorita. Claro, porque eran propuestas directas. Está renunciando Claudia Sheinbaum a ella hacer sus nombramientos.
con la mano en la cintura, ella podría nombrar, en este periodo se van a dar 3 vacantes, no, la de Luis María, la de Jorge Pardo, y luego alguien más, Pérez Dayán, hasta 4, y creo que Lainez. Y no lo va a hacer, no lo va a hacer. Se va a someter a la nueva reforma, ella la propuso, y van a ser electos las personas. Cuando tu nombramiento depende de millones de personas, ¿en dónde está? ¿Dónde va a estar tu autonomía? ¿En 1/4 de millones de personas? O sea, ¿quién? ¿A quién se la vas a deber? Al pueblo. Al pueblo. El pueblo pone, el pueblo quita. Ministra, particularmente sobre el tema del sufragio y de que las personas del Poder Judicial se sometan a votación, ¿usted cree que haya un riesgo de que los derechos ganados pues se pongan en riesgo porque se abre la puerta a que cierto tipo de perfiles lleguen al Poder Judicial? Ejemplo, una persona juzgadora ultraderecha, racista y homofóbica. ¿Cómo podemos, pues, desde la parte de la sociedad civil y desde la parte del sufragio, de que se sometan a votación, poder poner los ojos bien abiertos en este tipo de perfiles? Por eso la oportunidad que se nos está dando es única. Esto no es nuevo, ya estaba en la Constitución, la anterior a esta, la de 57. Las personas elegían a sus jueces, ¿no? Benito Juárez fue electo, ¿no? Para ejercer un cargo como ministro de la Suprema Corte. Entonces, los jueces eran electos. ¿Por quién? Por el pueblo. Y hay una corresponsabilidad en el voto, precisamente, la población, y yo dudo que no se vayan a responsabilizar. Hoy en la mañana estaba viendo las noticias que ya se van a anotar para formar parte de este proceso electoral. Integrantes de partidos del PAN, Roberto Gil Suárez. Bueno, pues quienes van a hacer la elección será el pueblo. Ellos tomarán la decisión. Nos corresponderá. Es una obligación. Es una obligación de la ciudadanía. Se tienen que informar. Claro. Y los que aspiramos a ser electos, vamos a tener que informar, porque esto no es de doble vía. Claro. Una responsabilidad de los que van a votar, pero también de los que queremos ser elegidos. Por eso agradezco muchísimo esta oportunidad de informar. Ministra, y también pareciera que antes de la reforma existía una brecha impresionante entre las personas impartidoras de justicia o el Poder Judicial y el pueblo, llamándolo de esta forma, ¿no? La reforma también viene a acercar al Poder Judicial a las bases y a cada pueblo y a cada región del país para ver las necesidades reales de qué es lo que se preocupa. Es cierto. Yo, reflexionando sobre todo esto, o sea, yo recibo a los que me van a pedir una reunión, pero no tengo contacto, y en casos específicos les he dicho a los ministros de la Corte tengan una pequeña dosis de realidad. Sí. Pequeñita, nada más, no se necesita mucho, pero se ubican, como yo digo, en el Olimpo de los dioses, alejados del pueblo. Alejados ahí, con los dioses, con Zeus, tocando arpa, así, ya están, y nadie se les puede acercar, de veras nadie, y no tienen contacto con nadie, y dicen que porque ellos no hacen política, pero por eso no estás obligado a informar y a tener contacto. Si no tienes contacto con la realidad, ¿qué es lo que hace el juzgado? Aplica, interpreta la norma del derecho para hacerla precisamente justa. Pero si no conoces la realidad que estás llamado... Está sesgado completamente. No puede ser justo porque no conoce la realidad. El caso que yo cito de un concubinato que nos llegó a la segunda sala, que decían, no, tenemos que darle la pensión del
Seguro social nada más a la esposa, porque la ley dice que la esposa. Y les dije, a ver, una pequeñita dosis de realidad. En la Ciudad de México, el 70% de las personas no se casan. No se casan. O sea, le están negando al 70% de las personas su pensión del Seguro Social o mujeres. Y a partir de ahí, bueno, ya dijeron sí, en razón del artículo 1, y yo les digo, un voto de una mujer empoderada, ¿sí?, hace más que 1000 reformas. Y a partir de eso reciben pensión las concubinas. Las concubinas. A pesar de que no aparezcan en la ley. Claro, y de que no es necesario el trámite legal del matrimonio. Ya no. Porque es conocer la realidad. Y es para, fíjate que es para ambos lados. Claro. O sea, es para parejas también del grupo LGTB, porque también es para ellos. Claro. Para todas parejas. Para todas las personas. Para todos, porque contraen matrimonio para todas las personas. Ministra, hablando de ese tema en particular, sobre las implicaciones que tendrá esta reforma, sobre todo en grupos vulnerables. ¿Qué tan cierto es que los derechos ganados están en riesgo porque se abre la puerta a que se puedan tener actos? Muchas de las personas de las poblaciones de diversidad sexual argumentan que sus derechos han sido ganados en tribunales. Y argumentan que han sido ganados bajo litigios y bajo acciones de inconstitucionalidad, ¿no? Y existe una desinformación, un mito alrededor de que esta reforma viene a afectar, pues, los derechos y el acceso a estos mecanismos que se han ganado históricamente. Bueno, también es falso. Los derechos humanos tienen un principio, ¿no? Desde el primero constitucional. Son progresivos. Y te lo voy a poner que en el siguiente ejemplo. Quizás es uno muy burdo, pero ahí va. Está prohibida la esclavitud. Hubo una época que estaba prohibido, y tenemos buenísimas películas de esto, y casos en la historia sobre esto, el tráfico de esclavos y la esclavitud. Sí. Y en Estados Unidos uno pensaría que no es hace tanto. No hace tantos años. En la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar está el delito de tráfico de esclavos. O sea, ahora se le llama trata de personas. Bueno, si lo pusiéramos en la Constitución, si un nuevo ministro ahorita pone en la Constitución o resuelve una sentencia y diga, el tráfico de esclavos está permitido o la trata de personas, eso no va a producir ningún efecto jurídico, porque los derechos fundamentales son progresivos. Hay para adelante, pero no para atrás. Entonces, con este argumento, partes de un punto, todos los precedentes y antes la jurisprudencia, todos son obligatorios para nosotros. No podemos hacer regresión de los derechos fundamentales. Es imposible. Imposible. No podemos para el día de mañana decir, regresemos con la esclavitud, regresemos con la trata de personas, el territorio nacional le va a pertenecer. O sea, no se puede. No se puede. Nos van a... el otro rumor y tú... Qué impresionante. Yo no sé cómo... ¿A quién se le ocurrió? Bueno, que nos van a quitar nuestras casas, claro, que la propiedad está privada, eso es imposible. Imposible. Hay una desinformación enorme imposible. Y hay grupos. Y respeto a los derechos adquiridos tampoco. O sea, imposible. Está en los instrumentos internacionales que forman parte de nuestro sistema jurídico. No se nos puede privar de nuestros derechos individuales, nuestro derecho a la propiedad, que si se nos iba a quitar, ¿no? Que nuestras casas, no sé, es tan sin sentido que nunca va a suceder. Pues podemos asegurar que
y decirle a las personas de las poblaciones de diversidad sexual y de género que los derechos obtenidos y los derechos que se han ganado históricamente en el país, que faltan muchos, que hay que todavía avanzar. Falta avanzar una agenda bastante amplia pendiente, pero lo que tenemos ahora y lo que tenemos de derechos humanos ya lo tienen ganado. Ya está. Ni la reforma judicial ni nada puede poner en riesgo todos los derechos ganados. No. ¿Es así, ministra? Es así. Ministra, el día de ayer, justo hablando de derechos, la presidenta anunció que está analizando la tipificación de los transfeminicidios en todo el país. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? El tema de transfeminicidios específicamente. Pues afortunadamente, se van a investigar. Pues acabo de hablar de que es el grupo, yo creo que más vulnerable dentro de, el grupo trans y las mujeres trans son el grupo más vulnerable. Es una situación que requiere una investigación, pues, lo más pronta posible, y que especialistas de la fiscalía, porque hay una fiscalía para proteger los derechos de la mujer, que aquí se evoquen de especial manera para investigar quién comete estos delitos y dar garantía efectiva. Pues no es cualquier derecho, del derecho a la vida de las mujeres trans. Ministra, las poblaciones de la diversidad sexual y de género en México, la comunidad LGBTIQ+, con la ministra Loretta Ortiz, ¿contará siempre con una ministra que vele por nuestros derechos? Siempre. Y siempre lo he hecho y seguiré haciéndolo. Usted es una gran aliada de la diversidad sexual y se ha mostrado públicamente, sin temor, sin tapujos, hablando de infancias trans, hablando de transfeminicidios, hablando de derechos humanos para todas las personas. Sí. Y eso lo reconocemos en la población de la diversidad sexual, porque los derechos humanos de todas las personas no son debatibles. Y son para todas las personas. Y usted es una gran aliada. Ministra, un mensaje para toda la población de la diversidad sexual y en este México gobernado el día de hoy por una mujer, en este México en el cual la paridad de género parece una realidad y en el cual vamos a seguir pujando ahora por una igualdad sustantiva, y usted como una gran representante en el Poder Judicial y una ministra que siempre ha luchado de la mano con nosotros, ¿qué mensaje le daría a las poblaciones de la diversidad sexual para cerrar esta gran entrevista con usted? Que siempre me he identificado con todas, con todos, con todes, siempre, y que siempre van a contar conmigo, que yo estoy consciente de que ha sido muy difícil la lucha, no ha sido, a la fecha siguen luchando por la garantía y protección y efectividad de sus derechos fundamentales. Todavía falta por hacer, porque este camino no se ha agotado, y en eso cuentan con su servidor. Ministra, muchísimas gracias. Espero que sea la primera de varias pláticas que tengamos y que podamos hablar de este proceso de la reforma judicial, hablar del México, el que vivimos hoy con muchos cambios. Y acá siempre será bienvenida y le agradezco mucho su tiempo. Muchísimas gracias, ministra.